Bueno, Axel, Gonzalo, un placer tener esta oportunidad de profundizar un poquito en algunas discusiones. Venimos hablando y venimos identificando que una característica que está teniendo esta campaña electoral es que no estamos teniendo tiempo para arañar algunas discusiones un poco más profundas que tienen que ver con el desarrollo de la política, con las discusiones políticas, con lo que pide además la masa militante en todos los ámbitos sociales y políticos. Gonzalo, Axel, ¿ustedes están identificando también eso de alguna manera? Bueno, recién conversábamos justamente con Axel y es una constante también en nuestros diálogos que hay como un coyunturalismo tremendo, ¿no?, en la discusión política. Estamos hablando de cosas que van pasando todos los días, obviamente urgidos, cada uno de nosotros en sus responsabilidades, a veces como comentaristas de algunos hechos, y en realidad la oportunidad de profundizar, de reflexionar más profundamente sobre los temas de fondo queda un poco a un lado. Para nosotros, por la tradición política de la que venimos, es muy importante también tener la oportunidad de analizar la realidad, porque no se puede transformar la realidad sin una lectura adecuada, sin una interpretación adecuada de lo que está pasando. Y bueno, una de las cosas que nos une con Axel también es esa pasión, esa inquietud. Recién conversando con compañeros, bueno, él ingresaba un poco en los cambios que se están dando a nivel internacional, desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista de la forma en que se estructuran las relaciones económicas y cómo eso tiene un impacto también en una política que está fragmentada y que siente los golpes de esa realidad mundial que está crujiendo, ¿no? Así que la necesidad de esa profundización es clave, es fundamental y es de todos los días y a veces queda un poco postergada. Sí, justo veníamos hablando de eso con Gonza y nos conocimos también hace mucho tiempo, ya más de una década, en base a lecturas y discusiones, me parece que importantes para Uruguay, para Argentina, para la región, cuestiones teóricas y por supuesto que esas son inquietudes, pero yo creo que paradójicamente la coyuntura o el bombardeo a veces de novedades, de noticias, de agendas, conspiran permanentemente contra discutir más a fondo. Yo coincido con vos, lo que terminan siendo las verdaderas problemáticas, pero también los verdaderos anhelos que tiene la militancia y la sociedad. Y digo, paradójicamente todo conspira en un momento donde además ha copado mucho del cuadro comunicacional, esto de las redes sociales, de los pequeños textos, del impacto, que a veces además degenera no solo a no tratar temas profundos, delicados, que requieren un abordaje distinto, sino que para colmo son bastante afines y hacen el juego a discursos de impacto y por tanto a veces violentos, descalificación. Entonces es todo lo contrario. Yo creo que al revés, que eso resalta una necesidad y además le agrego, no todos tienen en política ni la inquietud ni la capacidad para hacerlo, ni la paciencia. Es una virtud que mucho ahora no se atesora, ¿no? La de la paciencia o de la tolerancia. Entonces sí, por supuesto, y creo que uno a veces en círculos más pequeños tiene oportunidad de reflexionar de otra manera, pero después no hay lugares para transmitirlo. O formatos, ¿no? Porque a veces el formato es muy tirano. Es muy difícil que en un programa de televisión, en una entrevista, bueno, uno que tiene la responsabilidad ahí de encontrarse con los micrófonos, casi verse asaltado por micrófonos que le preguntan sobre la última coyuntura, sobre la última anécdota y te exige un posicionamiento rápido. Y bueno, ¿y dónde vamos a discutir? Cómo se recuperan derechos laborales, cuestiones culturales, cómo se recupera incluso tradiciones históricas, cómo se reformulan, o temas que, bueno, que estando acá en Uruguay estoy obligado a decirlo, cómo se actualiza el proyecto de la integración latinoamericana, de la unidad, sin que sea una pavada o sin que sea una trivialidad. Decir, bueno, che, no, qué bueno, hablamos el mismo idioma, juntémonos, sino cómo le podemos dar carne a todo eso en formatos que a veces son un videito de TikTok o un envío de Twitter.
Los dos resaltan esto de la discusión, no solamente por la virtud de la discusión, sino, Gonzalo, recién hablabas de para transformar, ¿no? Para construir, para habilitar con otras personas un camino que no solamente sea con una construcción más sana, sino más productiva. Y justamente una de las cosas que yo les quería preguntar tiene que ver con eso, con bueno, la tradición de alguna manera de la izquierda ha sido la creación de políticas, ¿no? para recién hablabas de la recuperación de algunos derechos, la ampliación, el reconocimiento de otros. ¿Sigue siendo la herramienta por excelencia la creación de políticas en ese sentido, teniendo este background, ¿no? Que conversábamos recién de construcción colectiva? Bueno, yo creo que la política es la herramienta por excelencia para transformar la realidad, ¿no? Y cuando nos han secuestrado la política, hemos padecido terriblemente los pueblos, particularmente los pueblos del sur, pero todos los pueblos del mundo, ¿no? El problema es cuando la política se elitiza, se convierte en un espacio donde solo pueden circular algunos, ¿no? Un grupo de dirigentes o un grupo de personas con mucho dinero o con mucho poder ya concentrado. Y eso para los pueblos también es un drama muy grande. La política termina siendo mal vista, denostada. Y recuperar la credibilidad en la política como herramienta, hoy yo creo que es algo urgente, ¿no? Es algo urgente. Vemos sociedades, y lo vemos acá en Uruguay con mucha fuerza, un poco deprimidas, angustiadas, ¿no? Y no se ve tampoco en la política muchas veces una herramienta para revertir esa situación. Entonces entra en crisis la esperanza de los pueblos. Así que yo creo que es una herramienta fundamental. Obviamente la política no es solamente lo que se hace desde el Estado, ¿no? La política es lo que se hace desde los movimientos sociales, populares, desde los barrios. La política es todo lo que tejemos en colectivo, todo lo que hace a lo público, a lo común. Y en sociedades también muy individualistas, reivindicar la política es algo contracultural. Así que yo creo que ahí hay una lucha fundamental y va de la mano con esto que decía Axel, de también hacer una política basada en razones, en argumentos, también en emociones, en pasiones, pero que no se llevan al terreno de la descalificación personal o a la lógica de las barras bravas, ¿no? Nosotros no queremos esa política, queremos una política que transforme la realidad y para eso tiene que entrar mucha gente en la política. Para eso necesitamos una política llena de pueblo, una política plebeya, y esa política plebeya solo es posible cuando lo que hacemos también, los que estamos militando políticamente, no cierra, no excluye, no genera una dinámica donde el otro se siente más que invitado a participar, invitado a odiar o invitado a alejarse, ¿no? Y ahí yo creo que hay un enorme desafío. ¿Cómo se sale a la conquista esta, no? Porque Gonzalo lo que está planteando de alguna manera es esa. Sí. No, a mí me parece que estamos en un momento donde tal vez uno observa la campaña norteamericana, que obviamente atrae por la importancia que tiene, y observa que uno de los candidatos se tuvo que retirar por dificultades que evidentemente tenía, el otro casi es asesinado en un atentado. O sea que estamos viviendo tiempos muy violentos. Y creo que hay algo del orden de la militancia en sus formas tal vez más convencionales, no quiero decir por volver a lo anticuado, pero yo creo mucho en eso, en que el boca a boca, el cara a cara, el dar discusiones e interpelar en espacios de trabajo, en espacios de convivencia, en los clubes, en el barrio, en la escuela, en la fábrica. Bueno, creo que ahí hay una clave que está un poco olvidada, un poco dejada de lado, porque parece anacrónica con esto de los dispositivos y de los celulares, pero yo siempre digo, la red social más poderosa que existe es la militancia política. Y ahí uno aventaja a sectores de poder que tienen disposición sobre, hoy se diría, los algoritmos, o sea, lo que te llega, que te dominan los formatos, que te invisibilizan o te muestran. Y bueno, pero cuando uno lo ancla en la experiencia cotidiana, en lo real,
en la cercanía, a veces en el conocimiento y en la confianza, y se construyen vínculos distintos. Me parece que eso no hay que resignarlo. Yo creo que salir a buscar es salir a buscar de una forma mucho menos estructurada y guionada de lo que se cree. Creo que es renovar la discusión política. Somos sociedades, mira, donde la política está muy involucrada con nuestra vida cotidiana. En Argentina vuelan los sifonazos, los panes en el asado o en la cena del domingo para discutir posiciones políticas. Eso que parece, bueno, es la grieta, está dividida la sociedad, y yo creo que tiene una potencialidad enorme en la medida en que hay otras sociedades donde el individualismo y el desapego llegó a tal lugar que parece que la política es toda ajena. Y ese es un triunfo de las derechas, indudablemente. Hacerle creer al hombre común, a la persona, al laburante, qué sé yo, que la política es algo de otros. Y creo que con el solo hecho de traer la clave de lectura de que si vos no te dedicás y te apropiás de las discusiones políticas y de la acción política, no es que no existe más, es que se la dejás a otro y otro decide por vos. Y vos lo decías, no es solo la papeleta, el voto, una vez cada 2 o 4 años, es mucho más. Y creo que ahí hay un desafío de una nueva militancia que parece medio anticuado, pero repito, en Provincia de Buenos Aires, donde nosotros trabajamos, recorremos, estamos, es como un imperativo. Y la verdad que es muy poderoso, porque ¿cómo te van a convencer con un tuit, con un seudónimo de un desconocido, si vos ves que hay otros en tu misma condición en los que tenés alguna empatía y proponen otras cosas? Creo que hay un tema que no podemos evitar hablar, que tiene que ver con esto que decías recién, Axel, vinculado a bueno, cómo de alguna manera todo el tiempo es imposible construir políticamente sin mirar hacia atrás. ¿Qué roles tienen las nuevas generaciones, ¿no? ¿Qué vienen a aportar? ¿Qué tiene la política para ofrecerles? Sí, yo la verdad que me permito, ya que hablabas del pasado de la historia, decir, yo empecé a militar cuando empezó el secundario, a los 13 años, que era la vuelta a la democracia, 85 creo que fue. La vuelta a la democracia en la Argentina, el alfonsinismo, el juicio a las juntas militares, y bueno, y todo un proceso de apertura democrática después de una dictadura que fue feroz y salvaje, pero que en mi experiencia individual, bueno, yo era chiquito, yo recién estaba al mismo tiempo entrando en la adolescencia y la madurez. Pero me parece que hay veces que las generaciones vienen por oleadas que no dependen tanto de hechos biológicos o del calendario, sino que hay procesos también históricos y políticos que determinan la existencia de una generación. Y esto pasa a los 2 lados del Río de la Plata. Y me parece que tal vez a veces nosotros desde la militancia nos buscamos recetas, ¿no? Para llegar a los jóvenes, para llegarle a los pibes, para agarrar su lenguaje, su inquietud. Y yo no sé si eso, si bien es legítimo, porque cuando uno empieza a percibir que hay una distancia entre lo que habla y el interés o la sensibilidad de una nueva generación, bueno, es lógico, diría, es obligatorio tratar de buscar, pero bueno, siempre parece impostado. ¿Cómo le hablo a los pibes? Bueno, a los pibes, ¿qué les interesa? Hoy la Play, los jueguitos, el teléfono, entonces voy a hablar, no sé, de algunos de los jueguitos. Y no sirve eso. Entonces, yo creo que ahí, más que esto, me parece que estamos en una etapa histórica donde ha habido una aparición de una derecha muy salvaje, casi, en términos argentinos, bárbara, terraplanista, ¿no? Me gusta decir, ponen en cuestión todo, que hay cambio climático, la desigualdad entre los géneros, ponen en duda los vínculos entre los pueblos, su historia, bueno, terraplanismo, ¿no? El papel de la ciencia, el papel de la universidad. Hoy en Argentina estamos viviendo una experiencia bastante impactante en este sentido. Pero lo que quiero decir es que cómo
cómo los pibes más jóvenes empiezan a sentir esto, cuáles son sus inquietudes, cuál es la agenda que tienen, cuáles son... doy un caso, después de la pandemia, nosotros siendo gobierno, uno iba a las escuelas secundarias cuando empezaron a funcionar de nuevo y te pedían salud mental. Salud mental. Hace un tiempo, no tan lejano, el que decía yo necesito un psicólogo, decían, vos tenés un problema grave, estás loco. Decir yo voy al psicólogo, consulto con un profesional. Entonces vos fíjate cómo ante una situación particular hubo un cambio en la sensibilidad, un cambio en la necesidad y un cambio en la demanda. Entonces yo creo que hay que estar más atento a esas demandas, porque o simular un lenguaje, un modo de comunicación que uno no tiene, también yo creo que termina en el ridículo. Entonces, creo más bien que lo que hay que hacer es buscar ahí cuáles son las demandas reales y tomar conciencia de que evidentemente no es que no estemos interpelando una subjetividad, sino que no estamos teniendo una respuesta eficaz a esas demandas y un camino. Entonces, yo vuelvo a lo más básico, que esas nuevas generaciones, bueno, serán pibes y pibas que vivieron un montón de cosas que nosotros no, o de manera distinta, o de una perspectiva distinta. ¿Dónde están parados? ¿Qué necesitan? ¿Cómo es? Es mucho más importante que cómo lo decimos o por qué red social, ¿no? Entonces, creo que ahí está la clave. No ser tan sofisticados a veces o tanta ingeniería, sino ir simplemente, bueno, a ver qué le está pasando a esos pibes jóvenes, qué necesitan, qué no les gusta, qué ven distinto y cómo podemos explicar desde donde estamos nosotros qué es lo que estamos haciendo y cómo podemos asumir qué es lo que no estamos haciendo y diciendo. Lo que Axel está diciendo de alguna manera, me parece, es que la visión no debería ser, bueno, cómo la política desembarca en la juventud, sino cómo los deseos, los anhelos y bueno, los reclamos de la juventud entran y permean en la política uruguaya. ¿Te parece que la izquierda está logrando eso acá en Uruguay? Qué buena pregunta. A ver, yo recién te escuchaba, Axel, y pensaba en el título de un libro que leí hace muchos años, un libro argentino, que se llamaba La política, las palabras y la plaza. Bueno, vos entraste a la militancia siendo adolescente en otro momento. A mí me tocó también entrar siendo adolescente a una militancia social, acá en asentamientos de Montevideo, en situaciones de mucha emergencia, mucha precariedad, en lo que fue la crisis del 2001-2002. Otro momento que fue un parteaguas, ¿no?, en nuestras sociedades, en el que, bueno, vos también te tocó jugar un rol como militante estudiantil y universitario. Y pensaba en esto del cambio del significado de la política que vos traías, y creo que está pasando eso con varios significantes importantes, ¿no? Por ejemplo, el de la libertad. Yo recuerdo aquella etapa y el concepto de la libertad era un concepto que estaba en nuestra gramática, ¿no? Y ahora lo agarra la derecha, lo toma la derecha, como lo tomó en otros momentos históricos, porque el liberalismo supo hacer esto también en otros tiempos, reduciendo la libertad al derecho de los ricos y poderosos a aplastar a los pobres y a los que no tienen nada, ¿no? O sea, convirtiendo la libertad en una cosa raquítica, pero además en un ejercicio de dominación, de poder abusivo, ¿no? Y eso hoy se está debatiendo en nuestras sociedades. Y me parece que como hay que recuperar el concepto de política, también hay que recuperar conceptos que tienen que ver con los valores más importantes para las personas y que conectan con todas las generaciones, que se van también resignificando en las distintas generaciones, pero que son muy importantes. O sea, los gurises hoy, los pibes, las pibas, ¿quieren ser libres? Sí, quieren ser libres, ¿no? ¿Y qué es ser libres? Ser libres es laburar en un régimen de hiperexplotación, en estos trabajos de plataformas totalmente desregulados. Ser libres es tener salarios de menos de 25.000 pesos, como le pasa acá a 500.000 trabajadores. O sea, eso creo que es algo bastante simple de decir y a veces como que dejamos que de alguna manera la derecha se apropie de conceptos que en la vida material de la gente no funcionan así, ¿no? Yo comparto mucho esto que vos traías de no simular, de no hacer
intentos de giros en el lenguaje o en los modos para agradarle a otro, como si fuera un producto de marketing, digamos, ¿no? Un ejercicio de marketing, sino en tratar de que la política se nutra de esas demandas y de esas luchas justas, porque las hay, y hoy hay muchísima gente joven que está luchando por cosas justas. Capaz que no se siente interpretada por un partido político. Eso es un dato de la realidad. Pasa, como también pasaba en nuestras generaciones y en otras, capaz que pasa más. Pero bueno, acá, por ejemplo, los 20 de mayo, que es el día en que hacemos una marcha del silencio todos los años, desde hace mucho tiempo, por Memoria, Verdad y Justicia, está lleno de jóvenes, repleto de jóvenes esa marcha, ¿no? Entonces, vos decís, no es una generación perdida para las causas populares, para el intento de construir una sociedad mejor, una sociedad más justa. Y ahí, capaz que no se sienten tan interpretados por un partido político, y si la conversación de la política es una conversación endogámica, encerrada, donde los dirigentes hablan sobre lo que les interesa a los dirigentes, ¿no? O llena de cliché, de falsas consignas o de marketing, seguramente lo que va a pasar es que esa brecha se va a seguir agrandando, ¿no? Y ahí obviamente trabajan otros. Entonces, yo comparto mucho esto de hacer una lectura de dónde están los anhelos, las demandas, las necesidades legítimas, justas de todas las generaciones y también de estas generaciones nuevas que en ese sentido tienen mucho para aportarle a nuestros programas, a nuestras propuestas y a la política como acción, ¿no? Estamos tocando mucho y venimos tocando mucho el tema de las derechas, ¿no? De las derechas más reaccionarias, más conservadoras, más crudas. Y aprovecho la oportunidad de tener políticos de las dos orillas para preguntarles, ¿existe un plan que tengan las izquierdas en la región con respecto a ese tema? ¿Hay herramientas, hay estrategias o Bueno, hay intención de crearlas? Levanto la idea y retomo algo que decía Gonza, que me parece recontra interesante y que además venía para acá leyendo, no lo terminé, pero me había llamado la atención. Yo estoy bastante atento a la campaña en Estados Unidos, ¿no? Bastante atento, quiero decir, no como un experimento antropológico, sino que la verdad me parece que es muy determinante para lo que nos pase a nosotros también, lo que ocurra allá. Y veía que la candidata demócrata, Kamala Harris, toma mucho el concepto de libertad. Y dice algo que, salvando las distancias, porque ellos tienen su propio lenguaje, su puesta en escena, pero yo venía con esto, hablando de esto, reflexionando sobre esto, y no yo, quiero decir, no yo porque, sino que creo que era un tema que estaba ahí dando vueltas, porque nosotros ahí en Argentina vemos que hasta el nombre de la agrupación política es La Libertad Avanza, ¿no? Lo de Milei. Y que la verdad que ese concepto de libertad es un concepto bastante restrictivo y creo yo falaz. Pero la vi a la candidata norteamericana hablar de libertad con algo parecido a una cosa que decíamos que además, en mi caso particular, se la tomé un cantante rapero, trapero, que es Woz, no sé si Sí. Acá lo escucho. Claro, que en un pasaje así, en un momento dice algo así como hablando sobre la meritocracia, ¿no? Sobre esto de que cada uno tiene que hacer mérito para que le vaya bien. Decía, con la meritocracia no me jodas, sin oportunidades. Dice algo así como esa mierda no funciona, ¿no? Hablándole a los pibes que le quieren decir, arreglate vos solo, que nadie se meta en lo tuyo, y entonces todo va a depender de vos. Cuando al final lo que vemos, y lo que marca la canción, y creo que es importante, y va para la libertad también, es que la libertad sin igualdad de oportunidades, es una libertad muy desigual, y es una libertad bastante falluta, ¿no? Bastante mentirosa. Porque tenés libertad de morirte de hambre, sí, claro, de no comprar los remedios, de no llegar a fin de mes, son libertades que tenés, pero que no son muy deseables para el conjunto. Entonces, ¿qué creo yo que está ocurriendo? Que hay un discurso bastante enlatado de la derecha, porque uno ve que en todos lados, pasó en la época de Macri, se repiten
las mismas consignas, ¿no? Incluso en un momento era una que venía de Obama, si no me equivoco, pero que tomó Macri en Argentina, sí se puede, pero que después uno la escuchaba en Ecuador, la escuchaba en varios países como experiencia de sí se puede, que era después de una experiencia de avance, que tiene que ver con 10 años de gobiernos populares en toda la región, bueno, decirles, se puede estar bien sin las cosas que ellos reprochaban, ¿no? Y bueno, después gobernaron y no estuvo nadie bien. Así que había un engaño. Pero ¿qué voy? Es más enlatado el discurso de la derecha. Me parece que en lo que hace, por ejemplo, nosotros, el peronismo, que ni siquiera es un movimiento estrictamente de izquierda, ¿no? Que tiene sus peculiaridades. Pero es un movimiento claramente nacional y popular, y que es lo que yo creo que debería ser un núcleo de coincidencias. Bueno, producción sobre especulación, soberanía sobre entrega, ciertas divisiones o ciertas antinomias, ciertos dilemas que tienen las sociedades que se desdibujan ahora con conceptos desabridos y conceptos vagos como, bueno, seamos libres. ¿Libres para qué? ¿Libres quién? ¿Y libres cómo? Serían las preguntas. Entonces yo creo que hay una interpelación que incluye lo que dice Gonza, y con esto termino, el de apropiarse de cierta terminología. Digo lo último. Milei dice, viva la libertad carajo. Y a uno le suena. ¿Y qué es eso? Viva Perón carajo. Fue lo que se dijo siempre históricamente. O sea que hay una apropiación hasta de manifestaciones de ese tipo, lo digo simplemente, pero que es transitoria y muy endeble. Yo creo que cuestionarle las bases conceptuales a ese universo que construye es todo un programa discursivo. Es todo un programa discursivo. Gonzalo, muchas de las cosas que decía recién Axel suenan, ¿no? Campanitas en la experiencia uruguaya, no solo del último periodo de gobierno, del actual, sino incluso para más atrás. ¿Qué sentís vos sobre esta pregunta que les hacía de justamente tomando en cuenta estas similitudes en conceptos, en formas de hacer política, en apelaciones emocionales? ¿Qué estrategias hay desde el punto de vista regional, del sur? ¿Qué aprendizajes se pueden materializar en acción, ¿no? Cuando tienen que ver con el trabajo de las izquierdas? Bueno, primero me parece que hay un ejercicio que es importante, que es el de mirarnos un poco en el espejo de los otros, ¿no? A veces nos quieren convencer de que somos excepcionales, cada pueblo es excepcional y único, y ciertamente, como le gustaba decir a Mariátegui, un marxista peruano, ni calco ni copia, creación heroica, ¿no? O sea, cada pueblo, cada proceso tiene sus particularidades. Pero también tenemos muchísimas cosas en común, y la idea de que nos pasan cosas inéditas es un poco falsa, ¿no? O sea, uno mira lo que está pasando en la Argentina hoy, por ejemplo, y se preocupa en primer lugar por el pueblo argentino, porque no podemos caer en la mezquindad o en el egoísmo de mirar al otro solamente para anticipar el desastre que puede venir, ¿no? O lo bueno que pueden estar haciendo para emularlo, sino que hay una preocupación genuina por un pueblo del que también son parte un montón de uruguayos, pero que además es un pueblo hermano y un pueblo muy querido por nosotros. Pero junto con eso, también abrís los ganchos, decís, a ver, ¿cómo esto pudo pasar, no? ¿Cómo puede ser que esa libertad avanza, que en realidad es la libertad retrocede? Porque esto que traía Axel es pérdida de libertad, pérdida continua de libertad para los sectores populares, ¿no? Ganan libertad los especuladores, los que mueven la guita como quieren, los que lavan guita, los que hacen cualquier desastre, pero la gente común pierde libertad. ¿Cómo pudo pasar? Y bueno, yo creo que también ahí hay un mirarnos en el espejo y aprender, ¿no? Y ese aprendizaje para el Uruguay de hoy creo que significa construir un gobierno transformador que dialogue con las expectativas del pueblo, con las expectativas de la sociedad, y que pueda tener además una conversación sincera en la cual, bueno, los límites, las posibilidades estén arriba de la mesa, pero partiendo de la base de que el gobierno debe ser algo muy cercano al pueblo, y algo más que cercano, algo que yo admiro mucho de Axel en particular y de su gobierno en la provincia,
y que él lo formulaba cuando asumió, ahora hace poco tiempo, cuando asumió por segunda vez, que es una corrección a algo que siempre repetimos. Decía, no es cercanía, o no es solo cercanía, es presencia, ¿no? La presencia es estar ahí, es ser parte, es pertenencia. Es decir, no venimos a aterrizar en un lugar por un rato, ¿no? Estamos ahí constantemente porque somos parte del pueblo, somos parte de la sociedad. Yo creo que esa es la mejor estrategia. O sea, si me decís cuál es la estrategia, bueno, la verdad, en primer lugar, la mentira, la hipocresía es una estrategia de patas cortas, pero además socava las posibilidades de una política popular. Y la presencia y el diálogo permanente con la gente como parte del proceso de transformaciones. Después creo que también tenemos que generar espacios de articulación, de convergencia. Para dar respuesta a los problemas más de fondo de nuestras sociedades, la integración es imprescindible, no es que es solamente un deseo o parte de una cosmovisión o de una mirada de la política latinoamericanista, etc. Hoy, en este momento en el que estamos parados, y de esto hablábamos hace un rato, es mucho más que un deseo, es un imperativo, es una necesidad. Si no logramos construir integración regional, en serio, que no es sentarnos cada 2 por 3 a ver en qué foro podemos coincidir, es construir convergencias sistemáticas, integrar cadenas de valor, que los gobiernos no representen los intereses de las empresas solamente, ¿no? Porque cuando los gobiernos se convierten en voceros de intereses empresariales, terminan en lugar de generando integración, generando división. Bueno, y esta es una cosa que compartimos, de la que hablamos todo el tiempo. Y el ejercicio también de la amistad política, ¿no? Que hoy decíamos no es algo lateral, es algo central, ayuda porque uno también se empieza a entender en la profundidad con el otro, ¿no? En la profundidad humana y en la profundidad cultural, política, porque es un diálogo entre diversos, no somos idénticos, ¿no? Tenemos muchísimas cosas en común, pero no somos idénticos. No es igual la tradición política popular argentina que la uruguaya. Y si empezamos con el recelo, el prejuicio de que, no, con esto no se puede hablar porque vienen de allá, porque vienen de acá, en definitiva, terminamos en un lugar en el que no podemos construir lo que necesitan nuestros pueblos. Lo que necesitan nuestros pueblos es integración. Puede sonar lejano, pero sin integración regional, con este mundo convulso, con este mundo violento, conflictivo, con los problemas que tenemos desde el punto de vista productivo, económico, etcétera, no hay salvación para nuestros pueblos. Sin integración no hay salvación para nuestros pueblos. Entonces yo creo que ahí hay también una estrategia, ¿no? Capaz que la madre de las estrategias. Sí, bueno, justo veníamos de hablar también con compañeros acá del partido, algo que es una inquietud, pero como decía Gonza recién, que parece a veces lejano, parece a veces ajeno, pero finalmente cuando uno va y le habla yo en mi caso a la provincia de Buenos Aires, al pueblo de la provincia de Buenos Aires, y tiene que ir con la verdad. Más vale plantear una cuestión difícil, ardua y de mediano y largo plazo, pero real, que venir con espejismos o con milagros que no van a ocurrir nunca. Entonces, vos preguntabas un poco a nivel Latinoamérica. Yo creo que hubo y de alguna manera vivimos todavía en una etapa donde la idea de un hermanamiento, de un acercamiento entre los pueblos de Latinoamérica sigue vigente, no parece tan lejano. O sea que lo que tendríamos que hacer es profundizar esa idea y hacer los vínculos, los nexos con la situación, las condiciones, las problemáticas. Dijimos muchos sueños, anhelos, con las necesidades de nuestros pueblos. Entonces, creo que ahí se conforma un programa que supera o que permite enhebrar las cuestiones nacionales. Porque también hay una estrategia de fragmentación de las derechas. O sea que a veces a uno le da la impresión, bueno, ¿cómo nos cuesta articular un discurso parecido? Y qué fácil le resulta a la derecha mundial, a, qué sé yo, Bannon, los Elon Musk, y de repente bajan un enlatado
a todo el planeta y más o menos andan diciendo lo mismo por todos lados y nosotros viendo si San Martín o Artigas, sí, claro. Y me parece que primero hay un dispositivo que resulta en una trampa porque también la idea es tenernos enfrentados. No es que, bueno, che, Boca o Peñarol o el Mundial. Es más que eso. Es que lleguemos entre países tan cercanos y vecinos a creer que el problema es que los otros cruzan en ferry y no hacen no sé qué cosa. Y me parece que si nosotros logramos cambiar la agenda y llevar de la necesidad real a respuestas y soluciones reales, pero que sean más amplias que una cuestión solamente nacional, que lo decíamos recién, hoy resulta impotente, hoy no hay país que pueda dar una respuesta a su pueblo hablando solo de su macroeconomía y de su banco central. Es más amplio. Entonces yo creo que en ese sentido hay una posibilidad de profundizar lo que se hizo también, ¿no? Profundizar en cada uno de los aspectos, lo cultural, por supuesto, lo artístico, lo histórico, los derechos humanos. Hoy venimos a hacer algunos convenios de hermanamiento entre Montevideo y Buenos Aires. Pero también la producción, la energía, las telecomunicaciones. Yo me acuerdo que la experiencia de Antel de acá, nosotros la tomamos estando en Argentina, entonces decía, bueno, pero tenés que ir a buscar un ejemplo a, no sé, a Suiza, a Irlanda, y no. Me parece que a veces está más cerquita una posibilidad, y obviamente se hubiera potenciado mucho más si uno empieza a plantear la energía a nivel regional, la industria a nivel regional, la logística a nivel regional, y creo que no te vuelve más débil, te vuelve más fuerte ante poderosos intereses. Es lo último que quería decir. Que a veces parece que todo es casualidad y bueno, somos nosotros, no llegamos. Y pasás por alto que quien maneja buena parte de los recursos concentrados también te maneja la agenda, también buena parte de los medios de comunicación. Ahora también te decía la democracia, las redes sociales, porque cada uno hace su noticiero. Y después te das cuenta que lo que le llega al ciudadano, lo que le llega a la persona, no es democrático, ni mucho menos, peor, está ultra privatizado ahora y ultra mediado por intereses económicos, propaganda, venta, colocación de producto y creación de realidad. Entonces, bueno, ese es el desafío que tenemos. Una de las complejidades de la política, me parece, hay una responsabilidad de la política y de los políticos y las políticas de tener un interés hacia la sociedad, que sea pedagógico. ¿Dónde ven ustedes que esté hoy en día ese poder pedagógico de la política? Mira, me acuerdo de una frase vinculada a discusiones de teoría del conocimiento, nada que ver, pero bueno, vengo del palo de la filosofía y a veces hago esas asociaciones. La realidad no es lo que aparenta ser, sino diríamos que el sol es del tamaño de una moneda, digamos, ¿no? O sea, la realidad no es como aparenta ser. Y esto, explicitarlo, conversarlo, requiere de un esfuerzo pedagógico, porque es más sencillo pensar que las cosas son como parecen, ¿no? Y la derecha juega con eso. O sea, las explicaciones de la derecha a veces son muy simples y son absolutamente falsas, porque la realidad no es como aparenta ser, ¿no? No es que tu enemigo es el trabajador de menos ingresos que está a la vuelta de tu casa y que, no sé, se volvió violento de un día al otro, ¿no? Que si subís las jubilaciones, fundís al Estado. Exactamente. No es así de fácil. Exactamente. No es así, la economía tampoco funciona así, ¿no? Ahora, con todo el debate que tenemos sobre el tema del plebiscito, a raíz de esto que dice Axel, decís, si las personas tienen mejores ingresos, porque pasan de ganar una jubilación de 18.000 pesos a ganar 23. ¿Esa plata que la van a ahorrar abajo del colchón, la van a poner en un banco o la van a gastar en el almacén del barrio? Y eso va a generar un círculo virtuoso que también va a redundar en mayor recaudación para el Estado. Entonces, la linealidad en el razonamiento, en esto de que las cosas son como parecen, es una herramienta de la derecha, ¿no? Y nosotros a veces tenemos que explicar más.
tenemos que explicar más, tenemos que tratar de entender más, porque no es que nosotros la tenemos clara, ¿no? La realidad nos explica también, ¿no? Y la conversación con nuestro pueblo nos va ayudando a entender la realidad, porque somos parte, ¿no? Ahora, ese ejercicio pedagógico que vos decís es clave, y insisto mucho en eso, porque si no podemos caer a veces en la idea de que la mejor política es la más demagógica, es la que dice lo que el otro quiere escuchar, aunque a sabiendas de que estás diciendo algo que no es cierto, ¿no? O que no crees. Y eso es un desastre, porque eso te podrá permitir ganar una elección si agarrás a la gente distraída, pero te hace perder la credibilidad y compromete a la política como herramienta. Entonces, nada, muy de acuerdo en esto de lo pedagógico y muy de acuerdo en que hay una función esencial de la política para nosotros, que es reducir las desigualdades, ¿no? Porque unas sociedades donde las desigualdades crecen son sociedades donde también la convivencia se tensa, empeora. La gente es menos libre, pero además nos volvemos más violentos, nos cuesta mucho más comunicarnos, entendernos. Una sociedad donde lo único que podemos pensar es en laburar hasta que nos vayamos a la tumba, porque entramos en esa lógica de un sistema que nos exige eso, porque si no nos servimos, no valemos. Es una sociedad donde también no tenés tiempo para cuidar tus vínculos, no tenés tiempo para cuidar las relaciones, no tenés tiempo para ser, y por lo tanto también te convertís en más violento, en menos tolerante, en menos respetuoso del otro. Todos esos valores que a veces la derecha conservadora también toma y explicita como, bueno, esto es lo que tenemos que ser, en realidad los estás destruyendo cuando convertís a la sociedad, pensás a la sociedad en una máquina de competencia donde todos contra todos y donde no hay tiempo para más nada que para hacer plata. Y en realidad los que hacen plata son unos pocos, porque partiendo de lugares tan distintos, para la mayoría eso es una ruina, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay sin duda una función pedagógica y una función transformadora que van de la mano y que tienen que ir al fondo, al corazón de este problema estructural que es la desigualdad, ¿no? Recién con lo que decía Gonzalo pensaba, ahora sí para terminar, en esta discusión que leí hace muy poquito además, ¿la política es el arte de lo posible o es el arte de hacer posible lo imposible, ¿no? Como esa discusión que a veces parece súper volada y es tan concreta en estas cosas que mencionabas. Sí. Sobre la cuestión, sí, ya que tenemos a alguien que sabe de filosofía, hay una pedagogía, puede ser, hay una fenomenología también de la sensibilidad y la conciencia social. Lo voy a decir más claramente. Me parece que, por lo menos yo concibo a la política, además de como una herramienta de transformación de condiciones materiales, tiene un papel para mí muy fuertemente disruptivo si es capaz de crear espacios también de intercambio, de reflexión, de diálogo, de discusión, de dirimir posiciones distintas, que va muy contra la corriente también, porque yo decía antes, hay poderosos intereses que bueno, parece que estoy hablando de conspiraciones mundiales. Es mucho más sencillo. Hay, digamos, que países limítrofes estén enfrentados y no puedan conciliar políticas y llegar a unificar criterios. Y bueno, genera a veces ganancias comerciales y económicas muy inmediatas, muy directas, que nada tienen que ver ni con la filosofía ni con la utopía. Es muy clarito que a determinados intereses les conviene el puerto de Montevideo y después subordinar a todo un sistema productivo que un acuerdo que se podría tal vez llegar entre países para que funcionen las dos cosas de manera más equitativa, más racional. Entonces a veces se imponen determinadas lógicas que simplemente con espacios para poder presentarlo, escucharse, que también vienen, por eso, yo no creo en la conspiración, pero tampoco hay que ser naif y absolutamente inocente. Entonces me parece que hoy uno de los puntos centrales es que no haya espacios ni tiempos para discutir las problemáticas reales que tenemos. Entonces nos pasamos viendo cómo vuelan los tweets o cómo vuelan los mensajes de trinchera a trinchera,
a veces con mucha agresión, con mucho impacto, con mucho interés, porque es mucho más fácil rajar una puteada y, ¿sabes? Mirá lo que dijo el tipo, que discutir un poco más profundo cómo solucionamos un problema real. Yo creo que si nosotros creamos esos espacios, se genera una pedagogía de dos vías, ¿no? Donde también nosotros necesitamos que nos ilustren, ¿no? Porque uno no está, como decía Gonza recién, ¿cuál es la posición? No es ni por arriba ni por afuera, es lograr hacerse carne de los problemas de la sociedad, sin tampoco inventar nada, ¿no? Ir a disfrazarse de una cosa que uno no es. Creo que ese es el desafío que tenemos hoy. Y lo digo campechano, garpa un montón, porque me parece que también hay una sociedad que empieza a observar que todos esos discursos tremendistas, toda esa cosa, después, y hablo de Argentina, en la realidad cotidiana, bueno, la libertad, bárbaro, ¿viste? Viva la libertad, carajo, ahora no tengo para comer. ¿Cómo era lo de la libertad? ¿Dónde estaba? Y creo que en esto de la esencia y la apariencia, y de la simplicidad de determinadas explicaciones mecánicas y bastante tontas en el fondo, pero fáciles de repetir, reproducir y machacar, también depende de darnos los espacios. Por eso vuelvo a algo que más uno mira en Uruguay, que todavía está muy vigente, lo de una política territorial, también militante y partidaria, que yo creo que es la clave, ahora que ustedes están en proceso electoral, me parece que es la clave para dar la disputa de lo que viene, no solo contra lo que se enfrenta en términos partidarios, sino los enormes desafíos que hay para un gobierno, bueno, nosotros diríamos popular, de izquierda, acá en Uruguay, que Gonza dijo algo al pasar, que me parece muy importante. ¿Cuáles son las aspiraciones? ¿Cuáles son las exigencias? ¿Qué se espera? ¿Cuáles son las metas? Me parece importantísimo definirla, porque también si uno plantea, en el sentido que vos decís, bueno, ¿qué vamos? A Disneylandia, a un mundo feliz, a no sé qué. Y hay una coyuntura tan compleja que hoy preservar, defender, cuidar, contrastar determinadas experiencias, determinados derechos, determinadas cuestiones culturales, creo que es un montón. Entonces hay un tema de regular la expectativa y que tiene que ser un proceso de elaboración colectiva. Porque si vos vas a alguien del marketing te dice, bueno, promete que vas a duplicar tal cosa. Y no se va a poder probablemente. Entonces, inmediatamente va a terminar siendo una estafa. Ahora, no se puede hacer nada. ¿Cuáles son las fronteras? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son los alcances? ¿Cuáles son las capacidades? Y después hay una cosa, y con esto cierro, me parece que hasta intentar y fracasar tiene su valor. Cuando uno enfrenta intereses o grupos muy poderosos, no necesariamente vas a ganar. Pero entonces hay quienes se resignan y dicen, bueno, ni probemos. Entonces ahí ya te domesticaron. En cambio, aún dar una batalla que vale la pena y darla frontalmente, aunque la pierdas, se acumula. Las derrotas se acumulan también. Y vas moviendo los límites de la realidad, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Cuáles son los límites? Hay unos límites y también los límites los vamos moviendo en esos intentos, ¿no? Me parece que eso tiene tremendo valor. Bien. Gracias. A vos. Gracias.